Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Antes de ponerte cómodo, coge papel y boli y apunta. Si vas a estar en Madrid a finales de este mes, del mes de mayo del 2025, apunta la presentación de nuestro último libro, Ernest Junger y la tradición sapiencial en la crisis del mundo moderno. Lo vamos a presentar junto a Raúl Andrés Pérez, que para mí es la figura más autorizada, junto a José Javier Esparza y poco más, en España para hablar de la obra de Ernest Junger. Bien, pues el día 29 de mayo a las 7:30 de la tarde, a las 19:30 horas, en el espacio Ardemans, calle Ardemans, número 66 de Madrid. Así que no te lo puedes perder si vas a estar en Madrid, el venir allí y tener un coloquio con nosotros, porque la idea es hablar de Junger y es hablar de muchas otras cosas, es hablar de la crisis del mundo moderno y es hablar de la tradición sapiencial. Hay algo un rasgo muy desconocido en la vida de Junger, y con esto cierro el apartado publicitario, que es su conversión al catolicismo. No se suele incluir a Ernest Junger dentro de este marco de autores conversos al catolicismo, y sin embargo yo considero que merece estar ahí. Y además es especialmente vergonzante que en España no se conozca este hecho que aparece, es un poco el tema con el que cierro este librito, que es pequeño, pero he tratado que sea enjundioso para leer y releer, y sobre todo para poder ir a otras lecturas, principalmente de la obra de Junger, pero no es un libro biográfico, no sigue una línea cronológica, es un libro de idas y venidas en torno a las ideas, en torno a las figuras, más que en torno a una simple cronología, que creo que también tiene bastante que ver con esa visión cíclica de la naturaleza, de la historia, de la realidad que tenía Junger. Pero como digo, un poco la idea era cerrar este libro con el tema de la conversión de Junger al catolicismo, que es desconocida para muchos españoles o hispanohablantes, lo cual es especialmente vergonzante porque Junger se convirtió en los últimos años de su vida, como se sabe, murió siendo ya más que centenario, después de, entre otros viajes, haber venido a España a recibir el doctorado honoris causa. Y en ese viaje a España, él se desvió a Ávila y quedó muy impactado, según varios testigos, entre ellos Andrés Sánchez Pascual, por todo lo que tenía que ver con la figura de Santa Teresa de Jesús, lo cual por otro lado es más que entendible, ¿no? Ambos son, en cierto sentido, místicos y los dos son figuras de acción, cada uno desde un marco, Junger desde el marco militar, Santa Teresa desde el marco sacerdotal, pero figuras de acción con un gran interés en el mundo de las ideas y con, bueno, pues incluso con lecturas análogas, ¿no? Junger leía de manera constante el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, y Santa Teresa, como sabemos, leyó numerosas novelas de caballerías, cosa de la que luego se arrepintió bastante, pero que de alguna forma también le dejaron una impronta, ¿no? Podríamos decir. Bueno, de esto y de muchas más cosas hablaremos ese día, apúntenlo bien, el 29 de mayo a las 7:30 de la tarde en el espacio Ardemans de Madrid, calle Ardemans, número 66. Dicho esto, seguimos en tiempos interesantes. Una semana después del apagón ha habido otro corte de las comunicaciones en España, de nuevo con Atocha, ese lugar tan sumamente simbólico, ¿no?, para el imaginario español del siglo XXI, por razones evidentes, ya no solo como epicentro del mundo de las comunicaciones por tren en España, en muchos sentidos, sino que tiene más simbolismo detrás. De nuevo, Atocha como epicentro, relacionado también con Andalucía, pues hemos tenido una pequeña réplica, es decir, ha habido miles de personas, unas 11.000, que han vivido una suerte de pequeña réplica del apagón con un corte, ¿no? Debido a un sabotaje, a que se ha extirpado por no hay otra palabra, un cableado de cobre que ha provocado ese parón, ¿no?, en las comunicaciones. Pero eso es lo de menos, ¿no? Tenemos el cónclave, que empieza mañana, y que tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Son 133 los cardenales, un número curioso. Ha habido dos que no han podido asistir de última hora, un africano y otro por razones de salud no pueden asistir, otro creo que era italiano.
Entonces son 133, número curioso, ¿no? De cardenales que se reúnen y que probablemente para el próximo domingo o antes ya tengan un papa. Se dice que puede durar más que los dos anteriores, que duraron apenas un día, este cónclave, porque no se conocen bien. Bueno, pues nada, que intimen. Pero más allá de eso, parece bastante claro, uno se puede equivocar, no somos profetas, no tenemos línea directa con ninguna entidad, entonces no estamos hablando, por supuesto, con ningún conocimiento, pero en base a lo que hay ahora mismo por el terreno, parece bastante claro que, como ya adelantamos en el programa que hicimos a raíz de la muerte del Papa, Luis Antonio Tagle va a ser el próximo sacerdote. El próximo Papa, por supuesto, de Roma. Este hombre es filipino y, curiosamente, ha habido un atentado en Canadá, un atropello masivo, horas después de que muriera Francisco, donde principalmente han muerto filipinos, ¿no? Algo que, en fin, puede estar relacionado o no, pero que desde luego pues, parece curioso, ¿no? Este asunto. Entonces, para mí el cónclave no tiene mayor misterio. Lo que sí que quiero es que este programa sirva para hablar un poco del concepto de profecía autocumplida y terminar reflexionando sobre la necesidad de salir de la caverna, ¿no? De apagar la televisión, de cortar con el manejo de nuestra atención por parte de una serie de egregores. Esa es un poco la clave de bóveda de lo que quiero hablar hoy, en continuidad con los últimos programas, ¿no? Que hemos hecho hablando del tema del apagón, hablando del tema del Papa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a que constantemente en este mundo de escenificación, y ahora hablaremos un poco de eso, lo que se está haciendo es captar nuestra atención, nuestra energía, literalmente, para apoderarse de ella y tenernos entretenidos viendo sombras mientras esta energía es extirpada, ¿no? De forma que a mí me parece muy aburrido que todo el mundo esté todo el día hablando como si viviéramos realmente en Twitter, ¿no? De todas estas polémicas que ocupan el tiempo y la energía de la gente. A mí me hace gracia porque veo a muchos youtubers en sus redes sociales todo el día hablando de actualidad como si fuera el fin del mundo, ¿no? Y esa es sin duda la gran profecía autocumplida, la profecía de que estamos en el fin del mundo, ¿no? De que esa cronología histórica lineal ha llegado ya a su fin. Entonces, claro, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues alimentar la máquina, ¿no? Que nos dice que estamos en el fin del mundo, da igual, o sea, ya vimos en el cambio de milenio ese miedo apocalíptico, da igual, han pasado 25 años, pero nos siguen vendiendo que es el fin del mundo, pasarán 150 y seguirán con las mismas. ¿Por qué? Porque es lucrativo para el poder, ¿no? Como enseguida vamos a tratar. Entonces, vamos a comenzar con un pequeño texto que voy a leer, hablando del concepto de profecía. Después vamos a ir con unas claves en torno a la obra de Pedro Bustamante. Tengo aquí su libro más voluminoso, titulado En el nombre del falo, del ano y de la matriz transhumana. Un libro que les recomiendo buscar. Hay más libros de Pedro Bustamante, Sacrificios y Hierogamias, por ejemplo, El imperio de la ficción, etcétera, que son muy interesantes porque abunda en esta idea de profecía autocumplida, de ficción, de escenificación, como la forma por antonomasia con la que el poder religión, como lo llama Pedro Bustamante, se oculta. No olvidemos esto, el poder religión se oculta. Por eso los cónclaves, por eso que la persona que públicamente es el personaje más poderoso del mundo, es decir, Donald Trump, que se haga pasar por papa, como hemos visto también, ¿no? Con esta foto que ha subido a Twitter, hecha con inteligencia artificial y que la Casa Blanca ha dado cancha también, en la que Donald Trump aparece vestido como un papa, con un dedo señalando arriba, es curioso, mientras la otra mano está más o menos en horizontal, pero también un poco inclinadita hacia abajo, ¿no? De forma que a mí me recuerda un poco al famoso, no sé si es una sobreinterpretación, pero me recuerda un poco al Baphomet de Eliphas Levi, ¿no? Este Baphomet que, entre otros, usaba Houellebecq en Aniquilación, por cierto, también un dato curioso, ¿no? Y que no ha sido muy comentado, la última novela publicada hasta la fecha y probablemente su última gran novela, de Michel Houellebecq,
aparece el Baphomet de Eliphas Levi, me parece un dato nada casual. Recuerdo leer esa parte a la 1 de la mañana volviendo del trabajo en metro y dije, bueno, pues nadie ha hablado de esto, ¿no? Y a día de hoy sigo sin tener mucha noticia de estos exégetas de Huelebec. No parecen interesados, ¿no? En por qué. Bueno, pues a mí me recuerda esta posición de las manos que se ve mucho en la cultura pop, la de Baphomet. En cualquier caso, es evidente que está señalando hacia arriba y es una clara burla que ha generado una falsa polémica. De nuevo, alimentar estas polémicas lo único que hacen es quitarnos energía. Pero también tiene algo muy significativo, porque en ese momento de importancia en el que estamos viviendo es crucial que Donald Trump esté alineado con el sionismo, por un lado, y por otro lado, que se haya muerto el primer papa jesuita. Ya solo por esos dos hechos, por ese auge del sionismo y por ese papa jesuita, tenemos que entender hasta qué punto es relevante, ¿no? Realmente en la época en la que estamos. Pero precisamente porque es relevante, uno no debe dejarse llevar por, bueno, pues por esos egregores, ¿no? Mediáticos que lo único que hacen es, de nuevo, también extirparnos nuestra energía, ¿no? Pero me parece significativo que Donald Trump haya subido esta imagen porque son estas falsas oposiciones que Pedro Bustamante, de nuevo, también creo que ha criticado de forma sublime, ¿no? Magnífica. Vamos con ese pequeño texto que dice así. Siglos después de su muerte, acontecida un 2 de noviembre del siglo XII, las profecías de San Malaquías de Armagh, ese visionario irlandés de la Iglesia Católica que abandonó este mundo en brazos de su hagiógrafo, el célebre San Bernardo de Claraval, maestro de la Orden del Temple y, junto a Virgilio y Beatrice, tercer psicopompo de Dante Alighieri en la Divina Comedia de 1321, se pusieron por escrito cuando el siglo XVI tocaba a su fin, anotando en un total de 113 breves máximas el devenir de la institución más antigua de Occidente, hasta su inevitable conclusión. Es decir, recapitulemos. 2 de noviembre, siglo XII, muere San Malaquías de Armagh en brazos de su hagiógrafo San Bernardo de Claraval, que será una figura clave en todo el culto mariano de Occidente, será una figura clave en la mística occidental, tuvo trato con Hildegarda de Bingen, epistolar, por ejemplo, fue una figura de culto en la Orden del Temple. Recordemos que precisamente la Orden del Temple, una de las acusaciones que pesaba sobre ellos y que se cernió sobre ellos a la hora de cerrar de clausurar esta orden y matar a su último gran maestre en la hoguera, fue precisamente el culto a Baphomet, que acabamos de mencionar. Y bueno, realmente las profecías de San Malaquías no son contemporáneas a San Malaquías, no son del siglo XII, sino que son del siglo XVI, de hecho, de finales del siglo XVI, cuando se reunieron en 113 máximas, pues estas claves proféticas, una de las cuales reza lo siguiente. Pedro el Romano apacentará a las ovejas en medio de grandes tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de las 7 columnas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Esto nos lleva, de nuevo, a la obra literaria que mencionamos el otro día, ¿no? Que es El Señor del Mundo de Robert Hugh Benson, donde efectivamente aparece un papa angélico, del que ahora hablaremos, enfrentado al adversario, al anticristo, en la tierra, y donde el anticristo efectivamente pulveriza completamente la ciudad del Vaticano, o sea, esa ciudad de las 7 colinas, que es, por supuesto, Roma, la verdadera capital espiritual de Europa, no Bruselas. La verdadera capital también política en tiempos. Bien, continuemos. Obsesionados por ese fin de la Iglesia, que para los católicos resulta indistinguible del propio fin del mundo, destaca una figura en el siglo XX, el jesuita argentino Leonardo Castellani. Nadie como él estudió en nuestra lengua la revelación prometida por Cristo en los Evangelios y transcrita posteriormente por Juan de Patmos a través de obras como su estudio El Apocalipsis de San Juan de 1963 y la fascinante novela titulada Los papeles de Benjamín Benavides de 1954 y de la que espero poder hablar próximamente en el canal. Como se puede leer en el Liber Floridus, compilado en el año 1120 por Lambert, canónigo de Saint-Omer, el anticristo cabalga sobre el Leviatán. El anticristo cabalga sobre el Leviatán. Aquí es cuando vemos
que la política no es la política entendida por los liberales como una política de partidos, una política socialdemócrata, una política de falsas dicotomías, una política de ideologías, si quieres, una política puramente teológica, fundamentada sobre conceptos teológicos. Y el Estado moderno no se puede entender si no se entiende una idea puramente escatológica, como es la de Leviatán, ¿no? Y esto, quien lo tiene claro es el mayor estudioso de lo político en el siglo XX, que es Carl Smith, ¿no? Católico, por supuesto, y el, como digo, gran estudioso del concepto de lo político, de conceptos como el de talasocracia, entendiendo la civilización de tierra, la civilización de mar, las connotaciones que tiene, por supuesto, la dominación mundial del anglo-imperio, de la civilización del mar, que no por casualidad está emparentada con ese Leviatán sobre el que cabalga el anticristo, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos decir que ese Leviatán y ese anticristo que cabalga sobre él lo hacen de forma cada vez más acuciante, ¿no? Entonces, en calidad de traductor, Castellani trasladó a nuestra lengua la más importante distopía del siglo pasado, desde una óptica teológica y literaria, como es la novela de Robert Hugh Benson, Señor del Mundo, de 1907, que ya hablamos de ella, que resultó ser la obra de ficción favorita de otro jesuita argentino mundialmente conocido, Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco. Lo que Benson, uno de tantos escritores anglosajones conversos al catolicismo como Chesterton o Tolkien, narra en su novela, es una lucha escatológica entre un papa angélico y el adversario encarnado. En sentido análogo caminan otros clásicos, como Los hermanos Karamazov, 1880, de Fyodor Dostoyevsky, Tres conversaciones y el breve relato sobre el anticristo, 1900, de Vladimir Soloviev, o Juana Tabor y 666, 1942, de Hugo Wast. Antes de que las profecías atribuidas a San Malaquías se pusieran por escrito en el Renacimiento, el beato portugués Amadeo de Silva escribió una serie de influyentes predicciones en el siglo XV que fueron recopiladas bajo el nada ambiguo título de Nova Apocalypse, una obra conservada en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial desde los tiempos de Felipe II y que acabaría resultando de impacto en la época renacentista al punto de que su influjo resultaría decisivo en alguna de las más importantes obras artísticas de la época, como La Virgen de la Roca, de 1486, de la que su autor, Leonardo da Vinci, acabaría trazando hasta dos versiones distintas, inspiradas directamente en un ejemplar del libro. Es decir, Leonardo da Vinci tenía un ejemplar de este libro, Nova Apocalypse, del que también hay una copia en el monasterio del Escorial, aquí en España, una copia que es de tiempos de Felipe II, y a Da Vinci este libro le llevaría a hacer dos versiones de un mismo motivo, que es la Virgen de la Roca. De nuevo, ¿no? Como con San Bernardo, como con Malaquías, tenemos también este tema de las vírgenes, que, como señala también acertadamente Fernando Sánchez Dragó, Robert Graves, el propio Pedro Bustamante, no es más que una forma también de revestir el culto a Isis. Hay un libro en Siruela también que habla de tema Isis, un libro bastante grande, y de no recuerdo el nombre, Jürgen algo, era el autor, habla también del culto a Isis, cómo el culto a Isis está presente ya en el mundo moderno, por ejemplo, en la ciudad de París, Isis, y otra serie de nombres. Esta es el gran culto occidental, y el catolicismo, uno de sus grandes aciertos, que quizás no estuviera ahí al inicio del catolicismo, bueno, más que del catolicismo, el cristianismo, es decir, es algo que no estaba ni en el mensaje de Jesús de Nazaret, ni en sus discípulos, ni en los primeros compases del cristianismo, pero que es cuando el cristianismo se institucionaliza, y lo hace en parte gracias a una mujer, la madre del Papa, del emperador, que hizo el cristianismo la religión oficial del imperio, inmediatamente se empiezan a transformar los cultos populares en diosas de la fertilidad, en Isis, en Hécate y en otra serie de divinidades, se convierten en vírgenes, ¿no? Que todavía a día de hoy son paseadas en procesiones, ¿no? Y es uno de los grandes aspectos, ¿no? Muchas veces entra a una iglesia y en un lugar central de esa iglesia no está Cristo, no está Dios, está la Virgen, ¿no? Y es muy interesante ver cómo de alguna forma la parte más esotérica del cristianismo, por no hablar de la parte mística, esto lo decía Julius Evola, lo místico es puramente femenino, por eso Julius Evola rechazaba bastante todo el asunto místico, lo consideraba
como digo, algo femenino, ¿no? Frente a la actitud viril, la actitud polar, la actitud apolínea, la actitud de la acción. La actitud mística es por completo femenina, ¿no? Entonces, la parte mística, desde luego, es femenina y la parte esotérica, en buen punto, en una buena medida, también, ¿no? Es esotérica. Entonces, Da Vinci, que era muy dado a hacer varias versiones del mismo cuadro, y otros tantos ejemplos de esto, por ejemplo, la célebre Mona Lisa, ¿no? Que es un conocido andrógino, la lógica del androginarcado, ¿no? Que diría Pedro Bustamante, porque para Pedro Bustamante el poder real religión es un androginarcado, que quiere cumplir su profecía autocumplida, que es acabar con el heteroarcado, que no es ni patriarcado ni matriarcado, porque cuando, por ejemplo, en el famoso patriarcado, pues está todo este culto, ¿no? A Isis, a las vírgenes, etcétera. Y el famoso matriarcado, las celebraciones del 8M, todas estas cosas, ¿no? Que quieren generar un matriarcado y que defienden los supuestos derechos de la mujer, el empoderamiento. En el fondo, como dice muy bien Bustamante, están defendiendo la lógica del andrógino, ¿no? La lógica del androginarcado, que no es la lógica femenina, porque básicamente trabajan destruyendo la maternidad, que es aquello que caracteriza ya no solo biológicamente, pero también lo femenino, ¿no? Entonces quieren destruir la maternidad, por lo tanto no están defendiendo los derechos de las mujeres, sino otra cosa que Bustamante identifica con el androginarca. Entonces, bueno, Da Vinci es un pintor claramente iniciático, uno de los grandes pintores iniciáticos de Occidente, esto es conocido, está más que divulgado en numerosas obras, y la Mona Lisa, pues es uno de los grandes ejemplos de androginarcado. Aquí, por ejemplo, en España, el célebre masón Luis Racionero trabajó bastante, ¿no? El tema Da Vinci, tiene un par de libros divulgativos que yo recomiendo leer, una suerte de autobiografía de Da Vinci contada en primera persona, al estilo de las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, que es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista esotérico, porque de alguna forma Luis Racionero, que anunció en varios libros que el futuro era del andrógino, y en alguna entrevista lo dice también, el futuro es del andrógino, llegó a estas conclusiones estudiando con Alan Watts en Estados Unidos, estudiando con tantos otros autores, también en Inglaterra, pero principalmente él estuvo en California con la cultura hippie, donde se volvió liberal psicodélico, ¿no? Creo que decía que era. Y vino aquí a España y trató de divulgar esta serie de ideas esotéricas que él había estudiado, pues, en el ámbito de la New Age, en el ámbito de la arquitectura, etcétera, precisamente a través de la obra de Da Vinci, ¿no? Y quizás una cosa que no es tan conocida, aunque aquí, por ejemplo, en España lo ha divulgado Javier Sierra en su libro de 2013, El maestro del Prado. Javier Sierra es un poco como Luis Racionero, ¿no? O sea, trata de hacer llegar esta serie de ideas al gran público, ¿no? Estas nociones a través de novelas de intriga, etcétera, ¿no? Yo creo que Racionero tuvo peor fortuna editorial de la que tiene Javier Sierra. Quizás sea porque no pertenecen exactamente al mismo ámbito esotérico. Luis Racionero era de la masonería y Javier Sierra yo le veo más por el lado Rosacruz, ¿no? Igual que a su maestro Enrique de Vicente. No sé si eso tendrá que ver o no. En cualquier caso, Amadeo de Silva es considerado incluso un anunciador de las visiones de Fátima, ¿no? Al ser el portugués, de nuevo relacionado con el tema de la Virgen, ¿no? Las visiones de Fátima, el tercer secreto de Fátima, la conversión de Rusia, de esto ya hemos hablado en otro programa, nuestro programa sobre la religión del nuevo orden mundial. Entonces, también hablo de este Papa Angélico, de hecho es el primero que habla del Papa Angélico, sobre cuyas espaldas recae el peso de la Iglesia y del mundo tras la destrucción de Roma, ¿no? Según reza esta profecía. El cardenal Bandinello Sauli, en tiempos secretaria del Papa León X, se hizo retratar en 1516 con una campanilla por el pintor Sebastiano de Piombo. Y ese detalle, solo evidente para iniciados, es un signo inequívoco de que el cardenal quería postularse como Papa Angélico. Es decir, ya en el siglo XVI tenemos a importantes figuras, el Papa León X, él mismo se acabó retratando también con una campanilla, lo que nos viene a señalar que ya en el siglo XVI empezó a haber coletazos de esa profecía autocumplida. Es decir, estaba la profecía, por un lado, hecha por Amadeo de Silva, y por otro lado, un papa que quiere postularse como papa angélico.
León X. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las profecías están para autocumplirse, pero no quitemos el auto, ¿no? No quitemos el auto. Y me pregunto, ¿no hizo lo mismo Bergoglio al señalar la novela de Robert Hugh Benson, protagonizada por un pastor angelicus, como su obra favorita? Comentando el mensaje final de esta novela, que ya analizamos el otro día, el reaccionario Evelyn Waugh escribió: una iglesia universal reducida a un papa fugitivo, atestiguando en soledad la verdad que el resto de la humanidad había abandonado. Fin de la cita. Ese neocatolicismo imperante después del Concilio Vaticano II, tal y como describe el sacerdote estadounidense Rama Kumara Swamy en su obra La destrucción de la tradición cristiana, de 1981, ya lo citamos el otro día, fue definido por el padre Castellani como heterodoxo y modernista por su intento por religar ciencia moderna con mala filosofía y teología herética. Un intento, cabe añadir, en el que personajes seculares de la talla de H.G. Wells, George Bernard Shaw o Bertrand Russell o Aldous Huxley tuvieron un papel preponderante, sin dejar de citar a algunos miembros de la propia Iglesia, como Pierre Teilhard de Chardin, también jesuita, a la manera de Bergoglio, o el propio autor de Cristo vuelve o no vuelve, el padre Castellani, ¿no? Todos ellos, Teilhard de Chardin, Bergoglio, Castellani, jesuitas. Si las profecías de San Malaquías fueron transcritas por primera vez en 1595, siglo XVI, cabe señalar que tan solo unas décadas antes, a mediados de ese siglo, tres sacerdotes españoles, como eran Ignacio de Loyola, que tiene también un relato que analiza Bustamante con una niña en un pozo, ¿no? De forma que el pozo es lo acuático, Loyola es lo ígneo, el fuego, el agua, ¿no? Tiene una simbología alquímica evidente. Diego Laínez y Alfonso Salmerón pondrían en marcha la misteriosa Compañía de Jesús, la sociedad secreta católica más poderosa desde la destrucción de la Orden del Temple, o sea, ya una vez destruida la Orden del Temple y precisamente quemado vivo su último gran maestre, con la quema pública de su último gran maestre, Jacques de Molay, cuyo influjo resultaría crucial en el Concilio Ecuménico de Trento, 1545-1563, ¿no? Es decir, el Concilio de Trento, en buena medida, está protagonizado y dirigido por la mano de los jesuitas, y más concretamente de los jesuitas españoles, como Loyola, Laínez, Salmerón, etc. Liderado ese concilio por el Papa Paulo III, con la intención de evitar un cisma de inspiración reformista en el seno de la Iglesia Católica. Años después, sería el inquisidor jesuita Roberto Bellarmino aquel que tendría un papel preponderante en la vida renacida de la institución, tras la así llamada Contrarreforma, incluyendo la conquista espiritual de Oriente de la mano del italiano Matteo Ricci o el estudio del esoterismo con el alemán Athanasius Kircher. Es decir, Athanasius Kircher, gran estudioso del esoterismo, también orientalizante en algunos sentidos, jesuita. Matteo Ricci, gran emisario en Oriente, jesuita. En Japón, como cuenta Martin Scorsese, que es un director de claro influjo jesuita, un director que ha anunciado que va a hacer un documental sobre Bergoglio, con el que tuvo trato y al que manifestó una profunda admiración o adoración, pues hizo una película basada en una novela de Susaku Endo, llamada Premio Nobel de Literatura, llamada Silencio, donde cuenta la historia de los jesuitas en Japón, ¿no? Una película muy inquietante, hay que decirlo. Yo tengo mucha admiración por la obra de Scorsese, su película La última tentación de Cristo, basada en una excelente novela de Nikos Kazantzakis, realmente es muy interesante todo lo que se plantea ahí con la figura de Judas, etcétera, que es una figura que vuelve a retomar en Silencio, y lo que se plantea ahí sobre Judas es muy interesante porque también está presente el tema de las falsas dicotomías, hasta qué punto Judas no está cumpliendo la voluntad de Dios, porque sin Judas no habría crucifixión. Para mí la mejor película que muestra esto es la de Scorsese. En Silencio, como digo, también está muy presente esto, porque hay un Judas que está constantemente traicionando al protagonista. El protagonista se quiere identificar con Jesús, ¿no? Se mira al agua y ve el rostro de Jesús, cierra los ojos y ve el rostro de Jesús. Él cree que es una suerte de Jesús, que debe imitar a Jesús. Es vendido por unas monedas, por este Judas. Se ve constantemente confinado con este personaje que le traiciona y al final acaba exactamente igual que él, es decir, realizando una apostasía y precisamente siendo más cristiano que nunca en ese contexto de apostasía y de clandestinidad, ¿no? Volviendo a
la clandestinidad de los primeros cristianos, que es un poco lo que se plantea también con la noción del Papa Angélico, esta noción que le gustaba tanto a Bergoglio, entendemos, puesto que le gustaba la novela de Robert Hugh Benson, ¿no? Espero que se esté entendiendo todo lo que vamos contando aquí. Porque no parece un dato inocente si tenemos en cuenta la importancia de los jesuitas en la iglesia salida de Trento hasta nuestros días, y sobre todo la fiel custodia de su aspecto más ocultista, que su logo sea el sol negro, es decir, el logo de los jesuitas es el sol negro. Ese sol negro que también era muy importante en el esoterismo nazi, como hemos probado en nuestros programas. Por cierto, anuncio que tengo intención de retomar el tema del esoterismo nazi próximamente, trayendo bastante material e incluso alguna entrevista importante. Estamos en contacto con Javier Nicolás y estamos trabajando sobre, bueno, pues las fuentes, las grandes obras esotéricas de algunos de estos autores, la fraternidad de Saturno, o sea, tenemos aquí mucho material. Entonces, el logo de los jesuitas es ese sol negro, que era también importantísimo, ¿no?, en el esoterismo nazi. Un sol que está asociado a Saturno y al ojo que todo lo ve también. También podemos decir que el famoso IHS de la orden ha sido leído esotéricamente como una suma de Isis, Osiris y Seth, ¿no? I de Isis, H de Horus, perdón, H de Horus y S de Seth. IHS, Isis, Horus, Seth. La tríada egipcia de divinidades. En ese sentido, resulta imposible no evocar dos lemas acuñados por Robert Fludd, que dice Deus Paters Aleph Lucidum, Sapientae Divinae Actus, por un lado, y por otro, Deus Latens Seu, de fuertes reminiscencias cabalísticas, Aleph Tenebrosum. Tampoco parece casual que, como ya se ha indicado en la novela favorita del primer papa jesuita, y siempre hay que recordar que uno de los juramentos de los jesuitas es que no van a ser papas, sea el Señor del Mundo de Benson, teniendo en cuenta las resonancias escatológicas de la misma, puesto que se plantea una batalla abierta entre una pequeña iglesia y el mundo moderno. Castellani consideraba que la visión modernista del Apocalipsis fue implantada por Ernest Renan en el siglo XIX, cuando el pérfido biógrafo de Jesús de Nazaret es un poco uno de estos autores en el siglo XIX, no es el primero, está también el barón Holbech, etcétera. Tratan de hablar de la vida de Jesús de Nazaret desde un punto de vista historicista muy disolvente. Todavía hay autores contemporáneos haciendo esto, en España hay varios, libros muy famosos que tratan de traer un Jesús histórico y refutar el Jesús religioso, ¿no? Obviando para mí un dato esencial, y es que los mejores retratos que hay de Jesús son confesionales, son de sus discípulos. No son relatos directos, se sabe que fueron transmitidos de forma oral, además de manera muy similar a cómo se transmitía el arte de la memoria que ha estudiado mi maestro Ignacio Gómez de Liaño a través de la obra de Giordano Bruno o de Athanasius Kircher, precisamente, entre otros, de Giulio Camillo, etc. La transmitían de forma oral y aproximadamente un siglo después de la muerte de Jesús de Nazaret se ponen por escrito, ¿no? Como sabemos hoy, sobre todo después del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en los años 50, ¿no? Y demás, que tanto afectaron a Philip K. Dick. Pero bueno, Leonardo Castellani decía que Ernest Renan es el que empieza a implantar, después de haber trabajado, puesto sus sucias manos sobre Jesús de Nazaret, empieza a implantar una versión también desacralizada, igual que hizo con Jesús, del Apocalipsis, ¿no? Siguiendo una metodología pretendidamente positivista. E identificando, y esto es muy importante, al anticristo con la figura de Nerón en el año 67 de nuestra era. Es decir, esa idea de que Nerón es el anticristo no está en los cristianos de la época. Eso es lo que nos viene a decir Castellani, sino que se lo inventa, se lo saca de la manga Ernest Renan. Sin embargo, insiste Castellani, no es en el mundo antiguo donde se espera la venida del reino del adversario, sino en su torre de Babel más acabada, el mundo moderno. Esto tiene toda la lógica. Es decir, ¿qué pinta Nerón? Iba a decir una grosería. ¿Qué pinta Nerón? ¿Qué pinta el anticristo en tiempos de Nerón? Nada. Nada. Realmente donde tiene relevancias en el mundo moderno, que es el mundo construido a su imagen, puesto que sabemos que vendrá y gobernará, porque este mundo es donde él está llamado a reinar, no como Jesús, que dice que su reino no es de este mundo, ¿no? Y que está llamado a venir, a poner fin a ese reino, a poner fin a la historia, a traer una revelación, ¿no? Que es lo que significa Apocalipsis, ¿no? Y aquí hay una cita de Donoso Cortés que dice: en el mundo antiguo, la tiranía fue feroz y asoladora,
Y sin embargo, esa tiranía estaba limitada físicamente, porque los estados eran pequeños y las relaciones universales imposibles de todo punto. Señores, las vías están preparadas para un tirano gigantesco, colosal, universal, inmenso. Ya no hay resistencias ni físicas ni morales. Esto dice en 1849 Donoso Cortés en su discurso sobre los sucesos de Roma, precisamente. Bueno, vamos a saltarnos unas citas de Benson, puesto que ya las leí el otro día, y directamente vamos a terminar con unas palabras, vamos a terminar esta parte de lectura del texto con unas palabras de Giovanni Papini, autor de La Historia de Cristo, un libro excepcional de 1921 que marca su transición al catolicismo. Ahí es cuando se convierte decisivamente, como cuenta en su excelsa biografía Un hombre acabado, que quiero recomendaros, un libro que me marcó muchísimo. Cuenta que con este libro, con Historia de Cristo, él quería marcar esta transición y allí es donde dice, la parusía no puede estar lejos, pero los hombres de hoy no recuerdan la promesa de Cristo y viven como si el mundo hubiese de durar para siempre. Que es muy interesante, ¿no? En mi opinión, esta cita de Giovanni Papini, ¿no? Pero, sin embargo, contra esta visión apocalíptica quisiera recuperar, como ya he dicho, algunas nociones muy interesantes de Pedro Bustamante. No solo de este libro, como digo, también de Sacrificios y Hierogamias, del Imperio de la Ficción, etcétera, ¿no? Porque Pedro Bustamante precisamente trabajó mucho también la figura del Greco. A mí es quizás la parte que menos he estudiado de la obra de Bustamante, pero Bustamante, entre sus muchas genialidades, miró el negativo de las obras del Greco. Recordemos en ese sentido que, por ejemplo, uno de los grandes objetos devocionales del catolicismo es la sábana santa de Turín, que es una falsificación. Es una falsificación datada precisamente en el siglo XIII y que en el siglo XIX alguien le hace una fotografía, revisa el negativo y descubre ese rostro, ¿no? Y desde entonces se convierte en un objeto de adoración. Y es muy interesante, ¿no? Porque habría un primer negativo, que sería el negativo de la cara de Cristo al usar ese paño, y después estaría el segundo negativo, que es la fotografía que reveló la existencia de ese rostro, ¿no? Ahí oculto. Y este objeto, que es un objeto de adoración, bueno, pues la gente que lo adora parece que no cae en que data del siglo XIII, ¿no? Y por lo tanto no pudo estar en contacto con la cara de Cristo. Y es muy interesante por este asunto de los negativos todo lo que saca a colación Pedro Bustamante, porque descubre figuras muy interesantes detrás de los cuadros del Greco. Y Pedro Bustamante, en ese estudio que él hace, lo que él llama el imperio de la ficción, que básicamente es la lógica de la profecía autocumplida, viene a demostrar que trabajar la realidad como una ficción es el acto mágico por excelencia. O sea, trabajar la realidad como una ficción es el acto mágico por excelencia. Un escritor trabaja la ficción, ¿no? Modula esa ficción y a su vez está trabajando y siendo trabajado con el imaginario. Bien, pues quien practica magia, sea pequeña o a gran escala, ya que estamos hablando de grandes escalas, con la cuestión de los egregores, estamos hablando precisamente de eso, de un trabajo mágico a gran escala, lo que en términos sociológicos se puede llamar psicología de masas, ¿no? Lo que podemos llamar oligarquía en términos políticos, lo que podemos llamar no demogueresca, sino oclocracia, oligarquía, ¿no? Que son de alguna forma complementarias. Eso en términos político, psicología de masas en términos sociológicos, en términos mágicos, es esto, trabajar la realidad como si fuera una ficción y generar ficciones para a su vez trabajar esa realidad, ¿no? ¿Cómo? A través de la escenificación. La escenificación, desde la tragedia griega en adelante, tiene una lógica sacrificial. Esto también nos lo viene a decir muy bien Pedro Bustamante, que se dio cuenta de esto precisamente trabajando en la tragedia griega y guiado por autores como Georges Bataille, René Girard, etcétera, etcétera, se da cuenta de la lógica del chivo expiatorio.
¿Qué es la lógica que estamos viviendo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la cuestión de los egregores. Realmente cuando encendemos la televisión, que también es una suerte de cubo de Saturno, ¿no? Quizás estas planas no tanto, pero cuando uno piensa en las primeras televisiones, las que fueron imperantes durante mucho tiempo, o incluso cuando se piensa en un teléfono móvil, son pequeños cubos de Saturno. Y es muy interesante, ¿no? Ver cómo en los años 50, esa sociedad salida de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la sociedad posterior a la época de los imperios, la sociedad ya de la desacralización en estado puro, la sociedad secular, su principal actividad a nivel familiar es orientada en torno a ese cubo negro, ¿no? Todos alrededor del cubo negro, con la atención captada, ¿no? Proyectada, mirando a las sombras directamente de la caverna, ¿no? O sea, es una cosa que siglos anteriores se pudo soñar con ella, por ejemplo, en el barroco, de esto nos habla mejor que nadie los autores del barroco español, también muy relacionados con el Concilio de Trento, por supuesto, que lo que hacen es, a través de la escenificación, mostrar el funcionamiento de la propia escenificación. Esa es la gran aportación de España en esta cuestión, ¿no? Sin duda. Pues la gran aportación de los griegos es hacer explícito el funcionamiento de lo que Bustamante llama el poder-religión, de manera muy potente, ¿no? Nada como la tragedia griega nos lo explica. Y luego pues tenemos la filosofía griega, que realmente es la única filosofía interesante, porque luego ya se vuelve un fárrago que sigue también esta lógica. Si pensamos en todas las teleologías históricas, pues no es más que una versión secularizada de esto. Y sobre todo si pensamos en el famoso, la famosa forma de contar la historia de Hegel, ¿no? De tesis, antítesis, síntesis, es la fórmula que Pedro Bustamante llama de las falsas oposiciones, ¿no? Hay una tesis, hay una antítesis, se acaban sintetizando, ¿no? Lo que nos vendría a decir Bustamante, imagino yo, de esta cuestión, es que la síntesis es previa al conflicto y también es posterior, porque realmente ese conflicto, tesis, antítesis, es lo que utiliza la síntesis para resguardarse. Por ejemplo, capitalismo, comunismo, eso es el siglo XX, ¿no? Bien, pues lo que se está haciendo es encubrir lo que realmente se está preparando y lo que realmente está gobernando, ¿no? Que va más allá de capitalismo y comunismo. Por eso a mí me hace gracia la gente que cree que Roberto Vaquero, Santiago Armesilla, Juan Ramón Rayo, Miguel Anso Bastos, gente que puede ser muy válida desde muchos puntos de vista, en otros a lo mejor no tanto, ya depende de cada caso, pero que nos van a sacar de aquí, no nos van a sacar de aquí, porque ellos ya en su forma de plantearlo están atrapados en falsas dicotomías, ¿no? Están atrapados en estos juegos dialécticos de los filosofastros de salón, ¿no? Como Hegel, como Marx, que están ahí para... ¿tienen sus puntos válidos? Sí, pero están ahí para distraer, ¿no? De alguna forma, para no ir a lo esencial, cuando sabemos que si queremos hacer metapolítica tenemos que ir, si queremos ir a lo que verdaderamente es político, tenemos que ir a lo teleológico, tenemos que ir al Leviatán, tenemos que ir a los conceptos profundos, a las luchas escatológicas, ¿no? Y la lucha escatológica lo que revela es que el Leviatán genera esas falsas dicotomías para esconderse realmente, ¿no? Entonces, estábamos diciendo, el poder, cuando se expone, pierde energía. Pensemos, por ejemplo, en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, cada vez que hay una crisis en España, pierde energía. O sea, aunque se mantenga en el poder, pierde energía. Se va debilitando. Y como todo sistema vivo, esto lo podrían decir también Spengler, Junger, en términos de una civilización, camina hacia su fin, ¿no? También Guénon, de alguna forma, con la idea de Kali Yuga, camina hacia su fin, naturalmente, ¿no? Somos un ser en el tiempo, un ser para la muerte, entonces cada minuto que estamos en este mundo, estamos perdiendo un minuto de vida, estamos aproximándonos, o sea, el ser se aproxima hacia el no ser, ¿no? A cada instante. Que es una dicotomía mental, ¿no? Realmente si se piensa, el ser y el no ser es lo mismo, es lo que nos enseña, en definitiva, el pensamiento místico, la filosofía oriental, nos enseña esta cuestión tan importante, ¿no? Que es salir de la forma de plantear las cosas que tenemos en Occidente, que es precisamente lo que nos lleva a estar aquí atrapados. Entonces, el poder cuando se expone pierde energía. En cambio, el poder cuando se oculta, y la forma de permanecer oculta es generando una escenificación con dos columnas, con Hakim y con Boaz, con el PP y con el PSOE, con el comunismo y con el capitalismo, lo que hace es mantenernos
distraídos, nos tiene mirando sombras, no nos tiene mirando la realidad. Y cuando nos mantiene mirando sombras, el poder ya no se debilita. Lo que se debilita es lo que está en escena. Se debilita una columna y cuanto más débil es una columna, más fuerte es otra columna. Pero realmente eso no es un juego de energía real, es una escenificación. Es como cuando un actor mata a otro, ¿no? Que no lo mata realmente. O aunque lo mate, está siguiendo la lógica sacrificial. Recordemos que en la tragedia griega se degollaba un carnero. Tiene que haber un rito de sangre y luego tiene que haber un rito también sexual, que son las dos formas rituales, ¿no? Por antonomasia. El rito de sangre en escena, el rito sexual detrás, detrás del velo, por supuesto. Lo que no debe ser desvelado, ¿no? Lo que Stanley Kubrick desvela en Eyes Wide Shut. Entonces, realmente lo que vemos en escena, que consideramos realidad, aquello que lo que está haciendo es generar un egregor, como decía al principio, que consume nuestra energía. Es decir, nosotros, mirando esa escenificación, somos los que estamos perdiendo energía. Si lo que hay en escena de verdad fuera el poder, sería el poder el que estaría perdiendo la energía. Pero permaneciendo oculto, ese poder religión real, nos viene a decir Bustamante, permaneciendo oculto, generando falsas dicotomías, generando este pensamiento dialéctico, este pensamiento nominal, y por eso Pedro Bustamante estaba en contra de los nombres. Muy interesante ver cómo todo está escrito con minúsculas en este libro, cómo a Pedro Bustamante progresivamente le iban interesando menos los autores, los nombres, las teorías, que es con lo que se suele enfangar el pensamiento académico tan inane, ¿no? tan esterilizado, y lo que le interesaba era la sustancia, ¿no? Destilar la sustancia. Entonces, si pasamos de ese pensamiento nominal, de ese pensamiento dialéctico, y vamos realmente a la sustancia, de nuevo, a lo político, descubrimos que el poder religión, por lo menos en toda la modernidad, ha permanecido oculto. Ese poder religión es lo que Pedro Bustamante llama el androginarcado, ¿no? Y ese androginarcado ha encarnado, aparentemente, en distintas facciones, a veces contrapuestas. Por ejemplo, la nobleza negra, ¿no? Tan importante dentro de la lógica del propio Vaticano, pero que aparentemente está expulsada del Vaticano, creo que a partir del siglo XIX, ¿no? Y es muy interesante porque ahí ya se están generando esas falsas dicotomías, ¿no? Esa dicotomía de los que creen que en la Iglesia está todo arreglado, ¿no? Como Adriano Riguel, Juan Manuel de Prada y tantos otros en España, a los que les aplicó lo mismo que digo de Roberto Vaquero, Santiago Armesilla, etcétera, que por supuesto tienen cosas buenas. De nuevo, puede gustarte más uno u otro, ¿no? Yo creo que Miguel Anso Bastos o Adriano Riguel, que es un seudónimo, sea quien sea Adriano Riguel, o Miguel Anso Bastos o Juan Manuel de Prada, son más válidos para mí que un Roberto Vaquero o que un Santiago Armesilla, para mí. Pero aún así creo que caen en esto, ¿no? Se arregla todo confiando en la Iglesia Católica cuando sabemos que desde el Concilio Vaticano II, por lo menos desde entonces, está totalmente penetrada por la masonería, como ya he mostrado en algún programa anterior, en el programa titulado La religión del nuevo orden mundial. O sea, realmente ahí está la solución a todo. Claro, eso sería caer precisamente en ese pensamiento de las dicotomías, ¿no? Creernos la oposición controlada, creer que no hay una sinarquía detrás de todas estas estructuras, creer que no hay un centro que está más allá de la Unión Soviética o de Estados Unidos, ¿no? Creer realmente en la Guerra Fría y no creer en lo que nos enseñó Anthony Sutton, que es que hay un Wall Street financiando el comunismo, un Wall Street financiando el fascismo y el nazismo, es decir, que Hitler estaba financiado por las mismas personas que Lenin. Eso es lo que nos vino a demostrar Anthony Sutton y eso es lo que, por ejemplo, también ha investigado Jorge Guerra, precisamente a raíz del trabajo de Sutton con el tema de la nobleza negra, ¿no? Para Jorge Guerra, la nobleza negra es lo que está detrás de toda la modernidad y él lo estudia más desde un punto de vista histórico que esotérico y, de alguna forma, esa nobleza negra luego ha ido generando otras dicotomías, una de las cuales es el sionismo. Pero es muy interesante porque Bustamante ya se interesó por el tema de la nobleza negra, por el tema del sionismo, y en algún vídeo se preguntaba a Bustamante si es el sionismo o son los jesuitas, ¿no? Los que están detrás de la conspiración, ¿no? Entrando en la lógica del conspiranoico, que hay que desechar, ¿quién está detrás, ¿no? ¿Los jesuitas o los sionistas? Claro, los sionistas es un movimiento con ese nombre y tal y como lo conocemos que empieza a principios del siglo XX con Theodor Herzl.
diciendo que hay que construir un Estado de Israel, cosa que en aquel momento parece verdaderamente delirante. Es verdad que es el tiempo del Esperanto, de ciertos proyectos universalistas, y puede encajar bien en esa lógica, pero al mismo tiempo también choca frontalmente contra esa lógica, contra la lógica de la ONU, contra la lógica apátrida, ¿no? Porque quiere fundar un país. Pues bien, para que el sueño de Theodor Herzl pudiera ser llevado a cabo, curiosamente, tuvo que ocurrir en la historia un gigantesco genocidio que Bustamante llamaba Holocausto, en cualquier caso, por la importancia que tiene Hollywood a la hora de crear una ficción en torno a este hecho histórico que yo no niego como tal. O sea, pueden hacerse muchos matices, por ejemplo, Fernando Paz, yo creo que ha hecho un trabajo excelente hablando de este tema y fue cancelado por ello. Pero más allá de eso, que para mí son detalles, igual que es un detalle hablar del pangolín en el año 2020, o de hablar el otro día del apagón de si las energía nuclear o no, tal, para mí eso son todo cosas colaterales. De nuevo hay que ir a la sustancia, hay que ir a lo político, a lo metapolítico. Y para mí lo importante es que, porque ocurrió ese evento histórico, después se pudo generar el Estado de Israel. Y el Estado de Israel tiene para el siglo XXI la tarea que en el siglo XX tuvo Estados Unidos y que en el siglo XIX tuvo el Imperio Británico de manera consecutiva, que es ese leviatán del que hablaba Carl Smith o del que se habla en las profecías que hemos citado antes, ¿no? Ese leviatán a cuyos hombros cabalga el anticristo. Y tiene que ver con esta idea de construir falsas dicotomías, porque al final la tarea de este poder es construir el tercer templo. Construir el tercer templo es el acontecimiento clave del siglo XXI, ¿no? Y lo demás son tonterías, y es hacia lo que se va. Y es lo que veremos. Y probablemente este nuevo papa, que yo creo que va a ser Luis Antonio Tagle, en cualquier caso sea el que sea, ya hablaremos de ello, podemos fallar perfectamente, también se habla de un papa italiano, se habla de muchas cosas, se habla incluso de Endo, el húngaro, pero yo creo, desde luego Robert Sara no va a ser. Pero yo creo que va a ser Juan Antonio Tagle, que es relativamente joven, además. Va a tener un papado largo, que también es algo que se busca, yo creo, en esta ocasión. Tiene apellido español, sería el segundo papa consecutivo con apellido español. Muy interesante, ¿no? Porque a veces no le damos a España la importancia esotérica que tiene. O sea, tanta leyenda negra y tanta leche, ¿no? Y está muy bien hablar de Hernán Cortés, pero también hay que hablar de Donoso Cortés, ¿no? También hay que hablar de España en un plano teológico, político. Y de nuevo, pues de esta cuestión de los jesuitas, del papel de la masonería en España, en lugares como Sevilla, en lugares como Valencia, donde ha sido muy fundamental, ¿no? Y que son lugares cargados de simbolismo, ¿no? Por eso no es casual que la riada tenga lugar en una zona cercana a Valencia, por eso no es casual que el corte de las comunicaciones tenga lugar con Andalucía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este nuevo papa que salga, que puede ser Tagle o no, yo creo que sí, pues va probablemente a vivir esa construcción del tercer templo. Y sí, y seguirá con esa misión ecuménica iniciada por Francisco y alabada por la masonería, ¿no? Con ese ideal de fraternidad. Recordemos que Francisco, su texto, que era muy mal teólogo, a diferencia de Ratzinger, y él mismo lo reconocía, Francisco, su gran obra teológica es Fratelli Tutti, que es un ideal no cristiano. Jesús nunca habló de fraternidad, es un ideal masónico. Y precisamente con esa idea de construir el tercer templo, hay que entender que toda la modernidad está preparada para construir ese tercer templo. Es la lógica del anticristo, de nuevo, ese tercer templo que es la reconstrucción del templo de Salomón. Porque al final los que han construido la modernidad, los que están construyendo esta torre de Babel, son constructores. La masonería operativa se dedicaba a la construcción de catedrales, a la construcción de templos. La masonería especulativa, nos dice Bustamante, se dedica a la construcción de sociedades. Entonces, la sociedad moderna es el gran constructo. Y la sociedad moderna está construida a partir de la lógica de la falsa oposición, a partir de la lógica de la escenificación, a partir de la lógica del sacrificio ritual, del rito de sangre, a partir de la lógica de la que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Que es la de chivo expiatorio. El sistema se alimenta de sus propios hijos, es la lógica de Saturno, y para que estos hijos no se inquieten, para que no le resten poder
al sistema para que no ocurra como en la mitología griega y se castre al dios padre, a Urano, por ejemplo, a Osiris también, ¿no? Se lo descuartiza y se fragmenta, lo uno se fragmenta en lo diverso, que es una pérdida de energía de ese dios padre. Para que esto no ocurra, para que el sistema se mantenga férreo, genera sus propias falsas dicotomías y se alimenta de sí mismo a través de la lógica del chivo expiatorio. Pero nos tiene distraídos, ¿no? Y mantiene el poder real oculto. Entonces, por terminar, ahora que nos acercamos a la hora, yo lo que diría es que es muy difícil saber qué es el poder real, quién es el poder real. Es muy difícil saberlo. Se puede saber, sí, si uno tiene una buena biblioteca, intuición, sobre todo intuición, se puede saber. Ahora bien, eso no va a traer mucho consuelo, no va a cambiar mucho la realidad de las cosas y desde luego no vas a convencer a nadie. Es más, te vas a señalar a ti mismo. Yo me estoy señalando a mí mismo aquí hablando de esto. Te señalas cuando hablas de esto. Pedro Bustamante se señaló y por eso tuvo que desaparecer, ¿no? Porque se señaló demasiado. Porque era un tipo brillante y ser brillante hoy y darse cuenta de las cosas y decir lo que hay detrás del velo acarrea peligros. De alguna forma estaba cumpliendo el mito de Acteón, creo que también es el mito de Orión, que es el mito del que ve a la diosa desnuda. Acteón ve a la diosa desnuda, Artemisa, y es devorado por sus propios perros. Es lo mismo que le pasa al dios, digo a Orión, ¿no? Que ve a la diosa y acaba convertido en estrella, ¿no? Entonces, cuando te señalas a ti mismo porque ves lo que hay detrás del escenario, ves el poder real, miras el poder real a los ojos, eso tiene un coste. De todos los puntos de vista, tiene un coste mágico, un coste social, un coste económico, un coste personal, una pérdida. Entonces, por eso quiero terminar, como empecé, diciendo que lo mejor que se puede hacer es apagar la televisión, no mirar al egregor, no darle tu energía al egregor, así de sencillo. Emboscarse. Por eso, para mí, más que, de nuevo, hay que ir a lo esencial, y más que perderme en tratar de identificar las teorías de la conspiración, etcétera, incluso las de la propia, de seguir la actualidad, ¿no? Con apasionamiento, creo que esa impersonalidad activa de la que hablaba Ébola, ese mantenerse en pie en un mundo en ruinas, ese volver al bosque interior del que hablaba Junger, es más fundamental que nunca. Por eso, ante todo esto, yo más que seguir escribiendo sobre estas cuestiones, cosa que sigo haciendo, pero después de escribir sobre todo los deicidas, que creo que es mi contribución más sistémica al tema, me he querido replegar y escribir este libro. Sintético, para leer en una tarde, para poder releer, para poder hacer otras lecturas, que es, en esencia, cómo sobrevivir al mundo moderno, cómo mantenerse en pie, cómo cabalgar el tigre, cómo emboscarse. Y sobre todo, cómo pensar en una alternativa, que Junger también se molestó, ¿no? Con la figura del trabajador, con la figura del anarca, con la figura del emboscado, él hizo su contribución. Muchas veces sin hablar directamente de estas cuestiones, porque él también sabía que era peligroso y era una pérdida de tiempo. Entonces Junger supo utilizar las armas del sistema contra el sistema. Y creo que eso es mucho más inteligente que ponerse una diana en la espalda. Así que bueno, sencillamente quiero terminar este programa diciendo que calma ante toda esta vorágine de actualidad en la que estamos, que si cónclave, que si apagón, que si Tercera Guerra Mundial, que si Ucrania, que si Gaza, que si pandemias, que si crisis económicas. Calma, calma, bosque interior y, como dice un amigo mío, reír sagrado. También saber reírse de las cosas y no dejarse llevar y no depositar la fe en falsos ídolos y en falsas dicotomías que siguen esta lógica de la oposición controlada. Y nada más, que espero poder verles el día 29 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Espacio Ardemas de Madrid, si están por aquí, en Madrid, para, bueno, pues hablar de Junger, que para mí es el gran pensador para todo esto de lo que estamos hablando. La gran respuesta no solo hay que negar, también hay que afirmar. Y a mí las cuestiones que afirmaba Junger y que afirman otros pensadores de los que hablo en el libro, como Guénon, como Ébola, como Heidegger, principalmente estos, es lo que más me convence y por eso pues he querido sintetizarlo para que a cualquiera puede leerlo. Entonces, es decir, un libro largo hay que tener tiempo, un libro de estas características lo puede leer cualquiera y he tratado de que sea accesible.
Así que nada, estaremos hablando de todo esto en el espacio de Mans y poco más, que volveremos pronto con más programas, con entrevistas, con más comentarios de la insidiosa actualidad aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.